Muy buenas familia, hoy quiero hablaros de volcanes. Bueno, en concreto de los peligros que aparentemente no se ven, pero que pueden ser muy dañinos para los seres vivos. En la actualidad, más de 500 millones de personas viven bajo la amenaza de las erupciones volcánicas y se estiman en 550 los volcanes activos en todo el planeta. El pasado 19 de septiembre entró en erupción el volcán Cumbre Vieja, en La Palma, una isla situada al noroeste del archipiélago de las Islas Canarias. Suceso que pilló por sorpresa a los lugareños que, aunque estaban avisados de lo que podía suceder, no se imaginaban la rapidez de los acontecimientos. En Quimiclán nos hemos hecho algunas preguntas tras lo sucedido. ¿Qué podemos hacer ante una situación así? ¿Volverá a pasar a menudo? ¿Qué peligros invisibles existen? ¿Cómo de tóxicos son los componentes que emiten los volcanes? Quédate hasta el final para descubrir esta y otras respuestas en un momento donde la doble cara de nuestro planeta Tierra junta un espectáculo maravilloso de la naturaleza con la cruda realidad de los vecinos que viven allí, que ven cómo las coladas de lava se llevan por delante aquello para lo que han trabajado todas sus vidas. ¡Vamos allá! Desde el pasado lunes 13 de septiembre se llevaban registrando más movimientos sísmicos de lo normal en la isla de La Palma, lo que llevó a aumentar a color amarillo la alerta de riesgo volcánico. Las autoridades inmediatamente se pusieron a ejecutar los protocolos de seguridad y avisaron a los vecinos de lo que podía suceder en las próximas semanas. Finalmente, y contra todo pronóstico, la erupción tuvo lugar tan solo unos días después de darse la alarma. El volcán Cumbre Vieja de La Palma entró en erupción el día 19 a las 3:12 de la tarde por la parte de Montaña Rajada en el municipio canario de El Paso, llevándose por delante las casas de los vecinos y con más de 10.000 personas evacuadas hasta el momento. Tras llegar la noche, la emisión de lava aumentó de forma considerable, expulsando lava por un total de 8 bocas y 2 fisuras, número que sigue aumentando a día de hoy. Además, se ha planteado incluso la posibilidad de que el influjo de la Luna podría ocasionar nuevos focos y hacer más violenta si cabe la erupción. Hasta la fecha ha emitido a la atmósfera entre 6.000 y 9.000 toneladas de dióxido de azufre y decenas de millones de metros cúbicos de lava, en lo que parecía una crónica ya anunciada 20 años antes. Era el 1 de septiembre del año 2001, cuando Simon Day, un geólogo de la Universidad College en Londres, y Stephen Ward, de la Universidad de California, publicaron un artículo de lo más catastrófico, titulado Volcán de Cumbre Vieja, colapso potencial y tsunami en La Palma. Tras estudiar la isla, los científicos concluyeron que las pruebas geológicas sugerían que, durante una futura erupción, el volcán Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, podría experimentar un colapso catastrófico, del que se formaría un tsunami de entre 10 a 25 metros de altura, que podría dirigirse a través del océano hasta las costas del continente americano. Lo cierto es que para los vecinos de la isla, esto no era la primera vez que sucedía, ya que 50 años atrás, en octubre de 1971, se produjo una erupción similar en Teneguía, en la misma isla de La Palma. Tal erupción duró más de 20 días, por lo que se prevé que en esta ocasión pueda prolongarse varias semanas o incluso varios meses. En ambos casos se trata de una erupción fisural estromboliana, que consiste en explosiones alternadas con periodos de calma, en los que las lenguas de lava viscosa se mueven a una velocidad lenta pero constante, muy parecida al paso de una persona. Se trata de magmas alcalinos, a una temperatura que ronda los 1075 grados centígrados, según el Instituto Volcanológico de Canarias, y que emiten vapor de agua y compuestos de carbono, azufre, cloro y flúor, entre otros. Cenizas volcánicas. Pero si te parece poco los tsunamis, los terremotos, las erupciones, el fuego y la lava a más de 1000 grados, espérate, porque no es la única consecuencia que traen consigo las erupciones volcánicas. Existen peligros que son aparentemente más pequeños, como las cenizas emitidas a la atmósfera, que pueden llegar incluso a unos 2 kilómetros de distancia.
La expulsión de ceniza en grandes cantidades es un fenómeno común en casi todos los volcanes del planeta. Esta ceniza volcánica contiene partículas de distintos tamaños y su composición varía de un volcán a otro e incluso entre diferentes chimeneas de un mismo volcán. La mayoría de estas cenizas traen consigo serios problemas a nivel respiratorio, que dependen en gran medida del tamaño de las propias partículas, ya que, si son muy grandes, no podrán ser inhaladas, pero las que sí podrían generar graves problemas para los vecinos. Además de medir el tamaño de las partículas, los científicos utilizan técnicas de difracción de rayos X para ver si hay sílice cristalino en la ceniza y, de haberlo, en qué concentración se encuentra. El sílice cristalino son básicamente unos cristales microscópicos que, si se respiran, pueden ser fatales. Esta sustancia es la causante de enfermedades tan graves como la silicosis o el cáncer de pulmón, que durante siglos han matado a miles de mineros en todo el mundo. También se pueden dar, y de hecho son más frecuentes, síntomas leves, como la irritación y dolor de garganta, irritación y secreción nasal y respiración incómoda. Síntomas que se acentúan en personas con bronquitis, asma u otros problemas respiratorios. La ceniza puede afectar también a las conjuntivas, como es el caso de los ojos, causando picazón y lagrimeo, que en algunas ocasiones terminan generando conjuntivitis y fotosensibilidad. Es común también que aparezcan síntomas relacionados con la piel, como irritación, picor o infecciones provocadas por la propia acción de rascar. Gases tóxicos. Se ha advertido de la peligrosidad de los gases que emanan del volcán de La Palma, por lo que no se aconseja acercarse a las coladas o ríos de lava, ya que en la anterior erupción de La Palma llegaron a fallecer 2 personas por inhalación de gases tóxicos. Y pongan la basura en un bote para basura. Eso es muy importante. No la tiren por la ventana. Parece obvio lo de no acercarse a la lava, pero es importante aclarar que, aunque tengas unos metros de seguridad con la colada de lava y sepas que no vas a quemarte, un leve cambio en la dirección del viento podría traer hacia ti esos vapores tóxicos y comprometer tu vida. Así que nada de fotos para Instagram, las buscas en el Google. Al contrario de lo que te podías imaginar, la gente que ingresa en hospitales cuando suceden acontecimientos de este tipo no ingresa por quemaduras, sino por haber inhalado estos gases tóxicos. Las personas que están presentes en las erupciones apuntan a que tras las primeras explosiones aparece un olor extraño en el ambiente que procede de compuestos sulfurados. A pesar de las medidas de seguridad, la exposición a estos gases está influenciada en gran medida por la dirección del viento en el momento de la erupción y en las posteriores horas. Se estima que la cantidad de gases emitida ronda las 9.000 toneladas diarias. De entre todos ellos destaca el vapor de agua, pero además hay un 25% de gases tóxicos, como el dióxido de azufre, el sulfuro de hidrógeno, el dióxido de carbono, el cloruro de hidrógeno o fluoruro de hidrógeno, entre otros. Tanto los compuestos de azufre como los cloruros reaccionan con la humedad del aire, formando ácidos tóxicos, los cuales, aun en concentraciones bajas, pueden ser nocivos para la vista, la piel y el sistema respiratorio de los seres vivos. Además, debido a la evaporación de estos ácidos, la vegetación puede ser severamente dañada por la lluvia ácida. Junto con los gases tóxicos se liberan también otras sustancias como determinados compuestos orgánicos o metales pesados como mercurio, el oro y el plomo. Contaminación del agua. La actividad volcánica también es capaz de contaminar los ecosistemas acuáticos. Tanto los gases disueltos como las partículas sólidas que emite el volcán pueden afectar a la calidad del agua, comprometiendo el abastecimiento de agua potable para los seres vivos. Además, cuando la lava llega al mar, se producen explosiones peligrosas debido al choque térmico que produce al enfriarse la lava. Piensa que si el punto de ebullición del agua es 100 grados y la lava está a 1000, esto supera con creces el punto de ebullición. También se producen componentes tóxicos como ácido clorhídrico y sulfídrico, que son disoluciones en agua de los gases sulfuro de hidrógeno y cloruro de hidrógeno, los cuales son capaces de dañar todo el ecosistema. Otro riesgo que existe para la población cercana es que la lava llegue a los depósitos de agua potable, acidificando el agua por la misma reacción, por lo que hay que tener especial precaución con una posible contaminación de las aguas subterráneas de la zona. Cambio climático.
Otro dato curioso que se ha estudiado es una notable variación del clima en las zonas aledañas a las erupciones volcánicas. Esto se debe en parte a que los sulfuros liberados podrían oxidarse en la atmósfera en partículas de sulfato, las cuales son capaces de desviar la radiación solar de una forma similar a los bloqueadores solares, sobre los cuales ya tenemos un vídeo en el canal. Esto supone un gran enfriamiento que ha generado fenómenos como el famoso año sin verano. Se le dio este nombre al año 1816, pues varias erupciones volcánicas en años anteriores, como la del Mayón de Filipinas en 1814 y la del monte Tambora en 1815, propiciaron un largo invierno. Mucho después, los científicos han comprobado que en algunas grandes explosiones volcánicas podrían haber generado también un desplazamiento de las precipitaciones, provocando pequeños cambios climáticos en zonas puntuales. Precauciones para la población. Es importante que todas las personas que vivan en los alrededores de una erupción volcánica permanezcan dentro de sus casas. Eso sí, a no ser que esto ponga en peligro sus vidas. Y evitar, en la medida de lo posible, el contacto con el exterior. Mantener las puertas y ventanas de las casas cerradas. Y utilizar mascarillas y gafas protectoras, especialmente si es necesario salir al exterior. Limpiar frecuentemente las zonas cubiertas por ceniza para evitar una acumulación de las mismas. Filtrar el agua, que no tiene por qué contaminarse fácilmente, pero se debe de prevenir por si acaso. Y lavar en abundancia los alimentos, sobre todo si son vegetales de la huerta. Desde este canal queremos enviar toda la fuerza posible a los vecinos de La Palma ante esta devastadora maravilla de la naturaleza. Deseamos que todo vuelva a la normalidad cuanto antes y que se reparen los daños materiales ocasionados. Si te ha gustado el vídeo, regálame una manita arriba y suscríbete si no lo has hecho ya. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. De compuestos sulfurados, reaccionan con el agua del aire. Eso está mal. Hasta la fecha, entre 6.000 y 9.000 toneladas. Hasta la fecha ha emitido. Hasta la fecha.